Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo qué hermoso era, lo tuvo escondido 3 meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, lo embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó: «Es un niño de los hebreos». Entonces, la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño?». Respondió la hija del faraón: «Anda». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: «Lo he sacado del agua». Pasaron los años, Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas, y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, salió y encontró a 2 hebreos riñendo, y dijo al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Él le contestó: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio?». Moisés se asustó pensando: «La cosa se ha sabido». Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte, pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Miradlo los humildes y alegraos, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que podamos comprender las palabras del Señor Jesús, vivir nuestra fe como Iglesia Santa Católica, conociendo estos grandes misterios de amor, creyendo y confiando en esas obras que Dios puede hacer en la humanidad. Pero hay que quitar la dureza del corazón, la incredulidad, todos esos sentimientos negativos, esos rechazos que muchas veces se dan al no creer en los regalos de la fe. Por eso, pongamos mucha atención a esta exhortación que el Señor hace y de creer en sus promesas que nos da. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces,
se puso a maldecir las ciudades en las que había realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, de Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender la exhortación que se nos da de llevar con responsabilidad el Evangelio, de transmitir la alegría de esas obras maravillosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas y de vivir un camino de conversión, viviendo nuestra fe como Iglesia Santa Católica, los misterios del amor de Dios para la humanidad. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos que el Señor habla con sinceridad, porque muchos han recibido sus milagros, sus prodigios, pero no han cambiado su corazón. Y es por eso que el Señor comienza a hablar fuertemente a estas ciudades, porque se habían realizado muchos milagros, pero su corazón estaba totalmente duro. No tenían una sinceridad de conversión. Solamente se quedaban en lo externo. Y por eso, ¿qué dice el Señor? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. Y por eso el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y lo podemos ver a través del milagro de la Serofenicia. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versos del 21 al 28. Donde el Señor se retiró con sus apóstoles a descansar. Y se le acerca una mujer suplicándole al Señor que libere a su hija de un espíritu del mal. Y el Señor es indiferente con ella, hasta que los apóstoles le dicen que la escuchen. Y el Señor le contesta fuertemente. Pero por la fe de esa mujer, que insistió desde su corazón, vio el milagro y la liberación de su hija. Y sin embargo el Señor dice que viene por las ovejas perdidas de Israel. Pero vemos ya cómo las semillas del verbo, de su amor y su misericordia, se extienden para los pueblos paganos. Pues es recordarnos este camino de conversión, que no es de momentos, sino de constancia, de fe, de colocar nuestra mirada en el Señor, aunque vengan momentos de prueba. Pues estamos en Dios. Y por eso en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y sin embargo el Señor también sigue diciendo ahora a Cafarnaúm, diciéndole, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Pero el Señor fuertemente dirá, hasta el Hades te hundirás.
Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún sustituiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Por eso es ser conscientes de la responsabilidad que tenemos a través de la obra de evangelización, de nuestra vida, de este camino de conversión y de llevar el evangelio a nuestros hermanos, de llevar esos signos de esperanza, de fe, decirle a los hijos de Dios que no están solos y que hay que acercarnos a Dios, comenzar a orar, a vivir nuestra fe, no por compromisos, sino realmente porque es nuestra vida, es el sentido de nuestra existencia. No es a raticos, no es porque me nace, no, sino para entender que nuestra vida es de Dios y que en Él caminamos y podamos descubrir el llamado que nos hace, los talentos que se nos dan, saberlos administrar a la misión a la que se nos invita, para juntos vivir nuestra fe y ver los grandes regalos del amor de Dios. Así lo veremos en la vida de ese gran santo San Buenaventura. Veremos que San Buenaventura pidió a nuestro Señor para que nosotros lo amemos como lo amaste tú. Ese gran santo nació en Bagnoreal, cerca de Viterbo, Italia. Tendrá un nombre profético. Y Buenaventura significa buena suerte, buen éxito, pues tendrá las bendiciones de Dios. En agradecimiento a San Francisco, su benefactor, se hizo religioso franciscano y estudió en la Universidad de París bajo la dirección del famoso maestro Alejandro de Ales y llegó a ser uno de los más grandes sabios de su tiempo. Se le llamará Doctor Seráfico por la sabiduría que tendría este gran santo. Su inocencia y santidad de vida era tales que su maestro Alejandro de Ales exclamaba: Buenaventura, parece que hubiera nacido sin pecado original. Ese amor y ese anhelo a Dios. Escritor famoso, San Buenaventura, además de dedicarse a muchos años a dar clases en la Universidad de París, donde se formaban estudiantes de filosofía y teología de muchos países, escribió numerosos sermones y varias obras de piedad que por los siglos han hecho inmenso bien e infinidad de lectores. También se verá nombrado superior de los franciscanos y el Papa le concedió el título de cardenal. Son obras maravillosas que Dios quiere hacer en la vida de los que disponen su corazón. Por eso, la alegría del Evangelio, esas obras maravillosas que Dios hace a través de la vida de los santos, son las que nos dan ese sentido de vida, de caminar en la fe, de transmitir a nuestros hermanos esta experiencia maravillosa del amor de Dios que transforma las vidas. Acordémonos por ese bello texto de los evangelios: por los frutos los reconocerán. Por eso, seamos esos siervos de Dios. El anhelo de evangelizar, de llevar la palabra, para ver esos grandes regalos del amor de Dios. Nos unimos a través de la oración para que se quite toda dureza del corazón
comprendamos el mensaje de salvación, el sentido de nuestra vida, que es de Dios, porque somos peregrinos en esta tierra, llamados a la eternidad, de volver al Padre. Por eso oremos con fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por tu amor, que nos exhortas y nos invitas a quitar toda dureza de corazón. Que sepamos ver esos grandes milagros a través de la Sagrada Escritura, esas obras maravillosas del Hijo de Dios, del Salvador del mundo, pero que también se hacen vida a través de la historia de la humanidad. Sí, en ti y en mí. Que podamos entender estos bellos milagros, así como en la vida de los santos, en San Buenaventura, servidor de Dios, que anhelaba conocer cada día los misterios del amor de Dios. Pidamos la luz del Espíritu Santo para ser guiados a la verdad, a la transparencia del corazón, el de conocer, aprender, enseñar y transmitir estas obras maravillosas que se siguen escribiendo en la historia de la humanidad, en nuestras vidas, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Es disponer nuestro corazón y entender esos grandes misterios del amor de Dios, que se hacen vida, alegría, gozo, testimonio del amor de Dios. Y así, como lo dirá San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, la sabiduría entra por el amor, la contemplación y la pureza del corazón. Que podamos vivir esta invitación que nos hace el Santo y podamos contemplar las maravillas de nuestro Dios. San Buenaventura ruega por nosotros. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.